Ah, Hola, bendiciones. Qué gozo es poder estar con ustedes un martes más aquí en Ministerio Mujeres de Impacto. Una vez más aquí compartiendo de la palabra de Dios y es un gozo siempre saludarles por este medio. Cada martes aquí a las 6 de la tarde nos encontramos, a veces sola yo o a veces acompañada con alguna de las del grupo, pero gracias a Dios que podemos siempre salir aquí en vivo a las 6 de la tarde para serles de bendición. Ese es nuestro único propósito, serles de bendición. Como siempre digo, si no conoces a Cristo, para que escuches de la palabra de Dios, abras tu corazón y le conozcas personalmente. Y también para que crezcas en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayer que estábamos en la oración, dos específicamente, dos hermanas de la congregación estaban diciendo que ellas conocían a Dios y que siempre Dios y Diosito y Dios pidiéndole a Dios por sus situaciones, por sus cosas, pero que no conocían realmente la importancia de quién era Jesús. Sabían que murió, que resucitó, pero estudiando las escrituras se dieron cuenta que Él es el que pagó el precio por sus pecados, mis pecados, y que por medio del arrepentimiento y abrir nuestro corazón por fe, aceptarlo en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces dijeron, qué importante es escuchar la palabra de Dios, qué importante es conocer a Jesús. Ahora me doy cuenta quién es Jesús y qué gozo haberlas oído a ellas ayer a estar comentando eso, porque sí, es importante conocer de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hace en nuestras vidas y puede hacer si se lo permitimos. Y bueno, déjenme saludo aquí a ver si hay alguien. Necesito mis lentes y si no hay nadie, pues espero un poquito a que comiencen a entrar. Las que ya se encuentran aquí, comparto también en la página de Ministerio Mujeres de Impacto. Aquí está. Dejen, comparto aquí en el grupo. Y si quieren comentar de dónde me están mirando, dónde se encuentran, mandarme un saludo, sería muy beneficioso para mí saber que no estoy hablando al aire, pero que estoy hablando con alguien aquí que está escuchando. Vamos a compartirlo en el grupo de Ministerio Mujeres de Impacto. Y bueno, saludos a cada una del grupo de Ministerio Mujeres de Impacto. Nosotros sí que hacemos la diferencia en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestros hogares porque queremos hacer un impacto positivo teniendo a Dios en nuestro corazón. Y dejen, miro, aquí tengo un comentario y dos personas que están aquí. Josefina Paula Chiquito, bendiciones. Pastora Berenice Lara, mi amada hermana Susana Roa, qué bueno que estás aquí. Iris Piñero, gracias por desvelarte aquí con nosotros. Qué gozo es que te estés con nosotros. Un saludo hasta allá, hasta Uruguay. Dice, buenas noches, Iris, desde bendiciones, dice, y ella está mirándonos desde allá. Susana Roa, muchas bendiciones, mi amada hermana. Es un gusto saludarla por este medio. Y Josefina Paola Chiquito les manda saludos, dice bendiciones, Dios les bendiga, hermanas. Ok, qué bueno que están aquí conmigo y hoy Isela no pudo llegar, como ustedes pueden ver, aquí estoy sola, pero lo más mejor es que el Señor Jesucristo está aquí conmigo. Y bueno, tengo dos anuncios que darles.
Aquí en Ministerio Mujeres de Impacto, nosotros pertenecemos a las Asambleas de Dios. Gracias a Dios por esa bendición y ese privilegio de poder ser ministro de la palabra de Dios y poder compartir con ustedes lo que me apasiona, lo que amo a estudiar y practicar, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde estamos en Templo Victoria con nuestros pastores Aram y Mónica Najar, y es un gozo poder servir ahí en ese lugar en lo que el Señor abre puertas. Ahí estoy para servir y gloria a Dios porque lo podemos hacer. Y una de las cosas que tenemos muy pronto aquí en Templo Victoria es la escuela bíblica de verano para los niños, y también va a haber para los, los jóvenes, pero en junio de edad de 4 a 11 años va a estar habiendo una escuelita de veranos. Es gratis, toda la semana van a estar ahí, y va a ser para el fin de el mes, de este mes. Y déjenles digo específicamente qué días van a ser. Va a ser lunes, junio 22, empieza a las 6:30 hasta las 9 de la noche. Y la dirección de nosotros, nos pueden buscar en las redes sociales, Templo Victoria, y es 69220 Victoria Drive, Catiro City, California. Y en las redes sociales ahí se pueden registrar sus niños, y es un gozo poder servir ahí en Templo Victoria. Y no puedo decir que desde mi juventud ahí comencé, pero luego me fui y luego ya regresé y aquí estoy ya por un buen tiempo sirviendo al Señor. Y también tenemos otro evento aquí en las Asambleas de Dios del Sur Pacífico de aquí, California, y vamos a tener nuestra convención. Si no te registraste, lo puedes hacer ahí mismo. El jueves 9 ya van a estar ahí, va a ser en el Esmeralda, en el Hotel Esmeralda de Indian Wells, y empieza la convención de mujeres el día 10 de julio y se termina el día 12. Te esperamos, queremos que vengas y nos acompañes. Para mi sorpresa, hace 2 semanas que la estaba anunciando la convención, mi hermana, que es mi hermana en carne y mi hermana en Cristo también, me llamó para decirme que se estaba registrando para la convención y viene desde Nueva York a estarse gozando con nosotras aquí en el desierto. Y cómo me gozo de poder anunciarles donde quiera que estés. Si tú escuchas este mensaje, este anuncio, eres más que invitada a venir a gozarte con los que se gozan. Vamos a gozarnos con la palabra, con la coinonía, con la unidad entre las hermanas, y va a ser algo hermoso que Dios va a hacer en nuestras vidas. Estamos expectantes de lo que Dios va a traer para nosotros, esa palabra de parte de las que traen el mensaje, y sabemos que Dios va a obrar de una manera maravillosa. Estamos en un tiempo crucial. Los tiempos son difíciles, estamos en el tiempo de que Cristo viene pronto, y nuestro deseo es que tú y tu familia estén sirviéndole al Señor y que sean bendecidos en este tiempo. Y es importante poder estar asistiendo a una iglesia buscando de la palabra de Dios, y por qué no ir a los lugares así como los congresos, las convenciones, los retiros, porque son para edificación de tu vida, para que te prepares y estés lista para cuando Cristo venga. Y creo que es todo lo que les quería decir antes de comenzar con la palabra de Dios. Y me gocé mucho la semana pasada con nuestra pastora Mónica Najar, que nos compartió el mismo tema que voy a estar hablando ahorita, que es el tema de, de avivar el fuego. Y es un privilegio, como les dije al principio, hacerlo cada vez que estoy aquí,
porque eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer, aparte de otras cosas más, y es un privilegio hacerlo. Bueno, vamos a ir a lo que es la palabra del Señor y después les vuelvo a saludar, les vuelvo a dar el tema de lo que estamos haciendo ahorita. Es desafiadas a activar el fuego. Ay, déjenme acomodo aquí bien esto porque me fui para otro lado. Me fijo aquí. Ahora sí, ya estoy bien. Ya me ubiqué. Qué bueno. Bueno, el tema es desafiadas a activar el fuego. Y todo esto lo hice porque estábamos estudiando aquí en el sur Pacífico de las Asambleas de Dios 50 días con el Espíritu Santo operando en los dones espirituales. Y el versículo que puse para este mes es 2 de Timoteo 1, 6 al 7, que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este privilegio, esta bendición de estar ahorita con mis amadas aquí, compartiendo tu palabra. Así como tú has hablado a mi vida, a mi corazón, háblale, Señor. Bendice, Señor, este tiempo que están dedicando para escuchar de tu palabra. Que no sea un tiempo perdido, sino que sea un tiempo para que sea de edificación para cada oyente. En el nombre poderoso de Jesús. A ti siempre te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza, como siempre lo he hecho. Amén y amén. Le estaba diciendo que el tema que dio nuestra amada pastora Mónica era te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y tengo el tema desafiadas a activar el fuego y quiero, como quien dice, cuando puse activar, estaba pensando ah, que quiero retarte en esta tarde. Sí, retarte a que actives lo que Dios ya te ha dado a ti, lo que tienes ya. Si tú tienes a Jesucristo Jesús como tu Salvador personal, si ya abriste tu corazón a Él y le pediste perdón por tus pecados y Él es tu Salvador, tu Señor, Él en ese momento te selló con su Espíritu Santo y al hacerlo, la presencia de Dios está en tu vida. Y eso es lo que pasaba con Timoteo. Timoteo ya había conocido a Jesucristo como su Salvador y ahora estaba leyendo la carta de Pablo a él. Y Pablo ahí en la carta que le escribe le está aconsejando, lo está animando a su hijo en la fe, a su discípulo. Y eso es lo que acaba de suceder aquí en el Southern Pacific, como les dije, y eso es lo que queremos seguir haciendo aquí con nosotros en Ministerio Mujeres de Impacto. Ellos terminaron el día de Pentecostés con la enseñanza y si tú puedes ir a YouTube o a la página de ellos, puedes ir y ahí puedes encontrar todos los estudios, los 50 días, y nomás son 3 a 4 minutos porque estaban compartiendo diferentes dones y explicando todo muy bien ahí. Y si tienes tiempo de hacerlo, búscalo y te vas a gozar como todos los que lo oímos, lo hicimos y nos edificamos y aprendimos. Y gracias a Dios por las asambleas de Dios, por ser de bendición a nuestras vidas y siempre estar activo nuestros líderes. Entonces estoy hablando de activarse, de reanimarse, de vivificar lo que está por morir o por apagarse. Así como cuando estás en una fogata, ya me quedé con el teléfono en la mano. Así como cuando estás en una fogata y está haciendo frillito y es en la noche y no quieres que se apague. Y si pasa un poco de viento, te acercas como para cubrir ahí, para que el aire no la apague.
haces lo que se necesita para que no te quedes sin esa lumbre, sin esa fogata. O si ya estás mirando que el leño ya se hizo más cenizas y ya las cenizas ya casi se están por morir, tú mueves las brasas ahí y luego le echas más leña y luego le echas aire ahí a las brasas para que se empiecen a avivar, para que se prendan más y para que el fuego no se apague. Así mismo sucedió en el momento que le llegó esta carta a Timoteo con este consejo sabio. Miren, aunque Pablo no identifica con precisión la naturaleza del don de Timoteo, le anima a estudiar, a predicar y enseñar la palabra de Dios y hacer la obra de evangelista. Entonces, es una indicación de que le está hablando que el don que él tenía era de enseñar, de predicar, de hacer obra de evangelista. Y un evangelista va y predica el evangelio, el poder de Dios para salvación. Y con eso conlleva cuando hay un evangelista y el evangelista llega para demostrar que el Dios está vivo, que Dios está activo y que está interesado en ti, en tu alma, en tu vida, en el perdón de tus pecados, en transformarte, en ayudarte, en darte una esperanza viva. Y eso es lo que hacía Timoteo. Entonces, Timoteo le explica a Pablo, tú debes de entrenar tu mente a evitar las distracciones que no son útiles y ejercitarte en la piedad, esforzarte para pelear la buena batalla de la fe. Y ocúpate en la lectura, le dice, en la exhortación y la enseñanza. Entonces ahí podemos ver claramente que eso era lo que eran los dones que Dios le había regalado a Timoteo. Y también le dice que no se debe intimidar, porque le dice en el principio, como leí, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando él más necesitaba de oír esta palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sabemos que cuando nosotros vamos a la iglesia y llegamos necesitados, Dios le da una palabra al pastor o al predicador que llega de visita de una manera tan poderosa que nos habla directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro problema. Pareciera como que el predicador que llegó de visita, que ni te conoce, sabe tu vida, pero es Dios mismo que te conoce. Y eso es lo que le sucedió a Timoteo en esta ocasión. Cuando le llegó esa primera carta de parte de Pablo, quedó asombrado como nosotros a veces quedamos asombradas que llegamos a la iglesia y Dios nos habla directamente en la necesidad o en lo que estamos pasando. Así es como llegó esa carta a Timoteo para reanimarlo, para que se avivara, para que no estuviera en las cenizas o que estuviera a medias. Pero no que Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pobre Timoteo, ¿cómo sería? ¿Cobarde? No, déjenles digo, Timoteo tenía buenas cualidades. Primero, tenía una fe genuina, una fuerte herencia espiritual. Le tenían confianza, le tenían admiración, tenía influencia en su entorno, era fiel, era buen líder, era afectuoso y sensible. Pero sí posiblemente luchó con un temperamento tímido y esto a veces hace que a la persona le dé un poco de miedo a asumir riesgos. Y cuando tú estás dirigido por el Espíritu Santo, a veces el Espíritu Santo, hablando de los dones, Dios te dice que hagas algo y a veces no te atreves a hacerlo, por más pequeña que sea la cosa. ¿Cómo le voy a decir eso a esa persona? Ni me conoce, ¿cómo le voy a hablar? Entonces, déjame te digo, ¿cómo es una persona tímida? Mm, Miren, la timidez es el estado de carecer de valor o confianza o de agarrar coraje uno mismo para hacer las cosas, atreverse. A menudo
se manifiesta como, oh, me da pena, me da vergüenza, me da nervios o tendencia a asustarnos fácilmente y a mostrarnos vacilante tanto al hablar como al actuar, al hacer algo. La timidez y vacilación tiene como consecuencia la tendencia a retraerse, a no hacer las cosas, permanecer callado o a evitar o de asumir riesgos debido al miedo. ¿Por qué miedo? Porque le da a uno miedo al fracaso o al qué dirán los demás. Entonces, los aspectos físicos y emocionales que produce el miedo es que a menudo está acompañada de ansiedad, te da estrés o tienes comportamientos nerviosos y el miedo no te deja avanzar. Y me estaba recordando que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, lo primero que me invitaron fue al mall, al centro de donde uno compra las cosas. Ahí y me invitaron. Y ahí en medio estaba un patinaje de hielo en medio. Ya lo quitaron, ya no está. Y es una actividad deportiva y es muy divertida y es sencilla, hasta para aquellos que nunca se han puesto los patines. Pero si tienes miedo, no lograrás ni patinar un metro como a mí me sucedió. Yo me puse los patines y cuando entré tenía tanto miedo que me agarré de la orilla porque tenía como una muralla, así como un fence alrededor, así. Y entonces yo me agarré de ahí y yo de ahí no me soltaba y todos los jóvenes de la iglesia, la mayoría, una que otra estaba así como yo. Pero estaba yo agarrada de ese fence de ahí y no me soltaba y y quería caminar y los pies se me hacían para todos lados, pues no, ni nada me moví, nomás me moví ahí por la orillita y ahí iba que caía y que no caía hasta que alguien vino y me ayudó. Entonces el miedo te paraliza, no puedes superarte, hay sueños rotos, hay propósitos no cumplidos, personas se estancan, quedan a medias porque no logran lo que quieren hacer, solo sobreviviendo. Pero lo que Dios quiere es que vivas tú a tu máximo potencial para lo que Dios te ha creado. Y eso lo puedes lograr solo con Él y en Él. Dios puede hacerlo todo. Ahí ya casi estaban solo las cenizas, como le dije, ya próximas a apagarse en la vida de Timoteo, como que se estaba apagando y Pablo llega con el consejo apropiado, que ponga acción a lo que él ya tiene en él, que es el don de la enseñanza, predicación y servir en la congregación. Dios depositó tantos dones naturales y espirituales en Timoteo. Las habilidades de Dios las podía usar de una manera extraordinaria, que son los dones, pero y sus habilidades también, pero es más efectivo cuando tienes la confianza y llegas ante Dios y dependes del poder del Espíritu Santo en Él para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en el ministerio, donde quiera que tú estés trabajando para Él. Eso es lo que hace la gran diferencia, depositar nuestra confianza en el Espíritu Santo, en el Consolador, el que nos guía a toda verdad. Eso sucedió el día de Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo en todos los que estaban ahí en el aposento alto. Después de que el Espíritu Santo los llenó, los ungió, hablaron en otras lenguas, Pedro se levantó con valentía, con atrevimiento, con el poder del Espíritu Santo y predicó esta gran mensaje de la palabra de Dios acerca de Jesucristo, que 3000 personas fueron convertidas en ese día, aceptaron a Jesús como su Salvador. Después va al templo a orar Pedro con Juan y ve a un hombre cojo de nacimiento que le están pidiendo dinero, pero Pedro le contesta y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Y dice la palabra de Dios que lo tomó de la mano derecha y le levantó, y al momento a este hombre se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Grandes maravillas y señales eran hechos por los apóstoles, milagros de sanidad en los enfermos que estaban en camas, diferente clase de enfermedades llegaban, y también atormentados de espíritus malos, y llegaban allí donde estaban los apóstoles, y todos eran sanados. El poder de Dios, del Espíritu Santo en acción en la iglesia naciente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Para qué toda esa sanidad? ¿Para qué toda esa liberación de esa gente atada? Para salvación en las personas, y para que hubiera temor en el corazón de ellos, que conocieran al Dios vivo, eterno, poderoso, que puede cambiar y transformar vidas. Quiero explicarles también qué es un don. Estoy hablando del don, pero déjenles digo, don es bien fácil de saber qué es un don. Es un regalo de parte de Dios. En el griego dice carismata, y cuando yo miré eso dije, bueno, en palabras más fáciles que sean entendibles, es un regalo de parte de Dios gratuito. Un don espiritual es la capacidad especial que el Espíritu Santo da a los cristianos. Capacidad de poder especial. Y no es para que nos creamos ni nada de eso. Estas no son las habilidades que uno mismo genera, oh, porque yo lo hice. No, sino son regalos, como les expliqué, dados por el Espíritu Santo por gracia, gratis. No tenemos que hacer nada, un favor inmerecido. Y Timoteo lo sabía bien, que no era por sus propias capacidades o habilidades, aunque Dios se las había dado, pero por el poder de Dios en él para actuar según el Espíritu Santo lo dirigiera. ¿Y para qué son los dones? Los dones espirituales son dados para el servicio y la edificación de la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para expandir el reino de Dios, y que la gente conozca a Jesús como su Salvador y Señor, y ya no vivan una vida en desgracia, en pecado, en obscuridad, en tinieblas, sino para que vivan libres, libres en su alma, en su corazón, libres de culpabilidad, libres sabiendo que pueden acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que hace cuando una persona usa sus dones, y eso era lo que específicamente pasaba con Timoteo, y ya se estaba pagando, ya estaba como pensando mucho de que estará bien que lo haga o no lo haga. Entonces es Pablo que viene y lo aconseja. Al usar, mi amada, el don que Dios te ha dado, bendices a las personas, y al mismo tiempo Dios es glorificado. ¿Cómo sé que Timoteo tenía este conocimiento? Porque Dios lo usaba, pero al principio él tuvo su mentor, que fue Pablo. Pablo lo llevó al segundo viaje misionero, aunque era jovencito Timoteo. Pablo lo llevó. Y no nomás iba Pablo, iba Lucas, iba Silas. No nomás eran ellos dos, iban varios ahí llevando la palabra de Dios, el evangelio. Y ahí vio el poder de Dios en acción por medio del apóstol Pablo. Miren, rapidito les voy a decir cuáles son los dones. No puedo mencionarlos todos porque sería imposible en el tiempo que tengo, pero en Romanos, si tú tienes una Biblia, puedes apuntar ahí, si tienes tu teléfono, ahí en tus notas puedes apuntar Romanos 12, habla de los dones de servicio, y ahí los puedes encontrar. Y también en Primera de Corintios, que los voy a estar hablando de los dones que están ahí. En Efesios 4 también habla de los dones, y también en Pedro se mencionan los dones. Entonces, ¿cuáles son los dones que menciona la Biblia, y cómo sé si Dios a mí me ha dado alguno o a ti te ha dado alguno? Dice la palabra de Dios que hay que desear los mejores dones, o sea, desearlos y pedírselos a Dios, y el Espíritu Santo reparte como Él quiere.
dice la palabra del Señor, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuáles son los dones que menciona la Biblia? Los dones de servicio. Habla de la profecía. Profecía es comunicar un mensaje directo de Dios para edificar, exhortar, animar o consolar a otros. ¿Y cómo voy a saber si es esa persona que está hablando la palabra de Dios está correcta y lo que me está diciendo para exhortarme, para edificarme, animarme, si tiene ese don? La palabra de Dios es la regla de fe y conducta en los dones, en todo, pero en los dones podemos verificar. Y no se puede hablar un mensaje de parte de Dios si se está contradiciendo lo que la verdad de la palabra nos habla en la Biblia. Entonces, si es contradictorio, eso no viene de Dios. La enseñanza es la habilidad para transmitir las verdades de la palabra con claridad. Si eres maestro, pues enseña bien. Tú sabes cuando tú tienes este don porque hay una pasión en ti por estudiar, por estar el día que vas a enseñar a tus alumnos, a tus discípulos, y luego estudia las escrituras con esa pasión y quieres que ellos comprendan como tú has comprendido, así como Dios te ha hablado a ti y quieres que ellos entiendan y das ese mensaje de salvación, de edificación, lo más simple que puedes para que ellos puedan entender y captar el mensaje de la palabra de Dios. También hay otro don que es el de liderazgo, la capacidad de ser un líder. Es tomar la responsabilidad en serio. No nomás es ir y mandar y decir que se hace. Ah, tú como líder das ejemplo y les ayudas a crecer en su caminar con Jesús. ¿Cómo? Porque dice la palabra del Señor, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesús nos enseña que hay que servir primero, antes que nada. Él mismo sirvió a los apóstoles y les lavó los pies. Y él dijo, yo siendo su maestro hago esto, entonces nosotros debemos seguir lo que Jesús hace. Un buen líder sirve. También hay el don de servir a otros, ayudar es el deseo de aliviar la carga de los demás. La persona con este don sirve bien y sirve con amor. Eso es la clave, que no nomás hacer para que me miren o porque se mira bien o para que hablen bien de mí. Cuando tú sirves con amor y lo haces con esa pasión, con esa compasión, tú sabes que viene de parte de Dios ese don, el animar a otros. El animar es la habilidad para motivar a otros a dar lo mejor y vivir para Dios. Si tú eres una persona que siempre das la palabra de Dios para fortalecer a aquel que está necesitado y está desanimado y lo animas, sabes que tienes esto en ti, que Dios lo ha puesto en ti. También hay el don de dar, sí, el de dar. Y hay que hacerlo, dice la palabra de Dios, con alegría. Es la generosidad de compartir con los necesitados lo que se tiene para bendecirlos y acercarlos a Dios o ayudarlos si tienen alguna necesidad. Mostrar bondad a otros, eso es otro don. Mostrar compasión y misericordia genuina por los necesitados es la mejor manera de mostrar el amor de Dios. La persona puede percibir tu amor hacia ellos. Bueno, entonces si tú tienes todos estos dones, que a lo mejor nomás tienes uno o don, ¿qué pasa contigo? Tú estás sirviendo a Dios y tú no lo haces para que nadie te recompense, tú lo haces porque amas a Dios, porque quieres servir a Dios, porque hay algo en ti que te hace que lo hagas. Dios no se queda con nada. Dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas que a su tiempo lo segarás. Y miren qué sabio es Dios. Al tú estar al servicio de Dios, te beneficias a ti misma. Lo que ocurre en el alma impacta en la salud física, en tu cuerpo. Lo espiritual influye en lo físico. Lo emocional afecta a lo social.
Dios nos creó de tal manera que cuando tú ayudas a alguien, tu cerebro libera beneficio para tu mismo cuerpo, físico y emocional. El dar hace que tu cuerpo suelte la hormona de oxitocina. Y eso a mí me impresionó mucho cuando estaba estudiando, porque cuando la hormona fomenta la confianza, la generosidad y el sentido de pertenencia cuando ayudas o cuidas a alguien. No que dices, oh, ahí le mando dinero, está bien que le ayudes, pero cuando tú lo haces, esa hormona se suelta naturalmente en tu cuerpo y te ayuda. La dopamina se libera como recompensa al ver la alegría de la otra persona. Entonces tú le estás ayudando a la persona y miras la alegría. Hasta a veces las personas lloran de alegría y te dan las gracias. Entonces tú sientes esa alegría por la otra persona y te motiva a repetir la experiencia. Y esto te conlleva a ser más generosa y en cierto modo más empática con las demás personas. Y en lo físico, fíjate, Dios hace que la presión arterial se reduzca. El estrés se reduce, el dolor se reduce y te trae un sentido de satisfacción y placer y esto conlleva a traerte gozo. Por eso muchas veces cuando dicen, si tú tienes depresión, ve y no estés pensando en ti mismo, ve y ayuda a algo más y esto te va a ayudar porque el cuerpo es lo que libera. Y eso así Dios nos creó. Y también hay unos neurotransmisores que se llaman endorfinas que traen una sensación de bienestar. Bloquea la sensación del dolor físico y te trae calma y motivación. ¡Wow! Qué aplicación tan hermosa en esta palabra cuando tú tienes un don de parte de Dios y lo llevas a cabo. ah, el Señor mismo te motiva a que lo sigas haciendo por la manera que te creó. Me encanta el Salmo 139, dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y el salmista se admira y dice, estoy maravillado. Y en Efesios 2:10 dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y en tercera de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 2 dice la palabra de Dios, amado o amada, ruego que seas prosperada en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Dios quiere que tengamos salud integral, así como lo dice Juan en su carta. Entonces, la prosperidad del alma libera y permite disfrutar lo material sin convertirlo en ídolo. Porque hay veces que decimos, no, ¿cómo voy a dar esto? Esto es mío. Así era yo, la verdad. Yo era así, mi esposo no, mi esposo era bien dador, daba, daba, daba. Yo decía, ay, ¿cómo vas a dar eso? ¿O por qué le vas a dar eso? Entonces el Señor enseñó, me empezó a enseñar a través de él que es mejor dar que recibir. Así como dice la palabra del Señor. Entonces la prosperidad material sin prosperidad espiritual resulta incompleta y peligrosa. Entonces, la palabra enseña que el gozo verdadero proviene de compartir y servir, no de acumular y poseer. Entonces, eso es muy gratificante saber nosotros que es mejor dar que recibir. Y luego, en los dones que estamos hablando, nos encontramos aquí con algo medio controversial, porque cuando está en Primera de Reyes 17, que nos habla de la viuda de Sarepta, cómo esta mujer
que están en hambruna, que están en hambre, ya nomás le queda un poco de harina y de aceite. Y dice la palabra de Dios que ella ya estaba lista para hacer la última torta, el último bocado para ella y su hijo. Y luego pensaba en ella, bueno, después de que pase eso, voy a dejarme morir porque ya no hay lugar donde comprar, ya no hay lugar donde haya comida. Entonces ya no nos queda de otra más que nuestra única salida es la muerte. Pero llega el profeta y el profeta y ahí nos enseñan los dones. Él tiene como profeta, él da profecía a la mujer y le pide una torta. Hazme a mí primero y luego haces para ti, para tu hijo. Qué atrevimiento del profeta, pero así se lo pide ella y ella obedece y lo da primero. Lo último que tenía ella lo da al profeta porque él le asegura esto. Porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Wow, aquí estamos viendo el don de la profecía por parte de este profeta de Dios. Y aquí también podemos mirar los milagros portentosos de Dios obrando a favor de esta viuda, de su hijo y del profeta, porque la harina no se acabó ni el aceite se terminó. Ella vivió, vivió su hijo, vivió el profeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creerle a la palabra de Dios. Los milagros son milagros portentosos que nosotros en nuestra manera de pensar no, no encaja en nuestra mentalidad. ¿Cómo va a ser la harina más de lo que está? Pero así fue como lo dijo el profeta y ahí estaban obrando los dones, don de milagros, don de profecía. Ahora quiero decirles que un alma próspera se alimenta de la palabra, ora, sirve a Dios y a su prójimo, se somete a la voluntad divina y refleja el carácter de Dios. Esta mujer, la verdad, no conocía a Dios muy bien, pero a través del profeta lo conoció. Entonces, ella se alimentó de esa palabra que el profeta de Dios le dio. Luego su hijo muere y el profeta ora por el hijo y el hijo vive de esta mujer. Entonces ella ya sabe que la oración tiene poder y que Dios está vivo y que puede obrar milagros. Entonces una alma próspera se alimenta de la palabra y habla con Dios, busca a Dios. Y de esa manera no va a haber ceniza, sino va a haber un fuego activo, un fuego que no se apaga, un fuego cuando tenemos activos los dones, servimos a Dios, a nuestro prójimo y nos sometemos a la voluntad divina. Entonces es cuando reflejamos el carácter de Dios. Y Pablo lo sabía, Timoteo también, pero era el momento de recordarle que le da este consejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dice Pablo, por la imposición de mis manos. En Colosenses 3:17 es un versículo que yo les dije muchas veces a mis hijos que se lo aprendieran. Hay otro parecido, pero en Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, cuando lo haces de esta manera,
no vas a hacerlo con regañadientes, ni molesta, ni enojada. Todo lo que hagas, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tu esposo, sirviendo en la iglesia, sirviendo en tu comunidad, sirviendo a tu país, tú hazlo y Dios se va a manifestar y Él conforme va viendo tu obediencia y tu servicio y tu amor para compartir a los demás, el amor de Dios a los demás reflejado en ti, el Señor te va a ir dando de sus dones como a Él le parezca necesario que los necesitas o que el cuerpo de Cristo lo necesitas, porque los dones son para bendición y edificación. Y no lo puedo decir lo suficiente porque no es para que nos miren, para que crean que, oh, ella es más espiritual o porque ella es más mejor o Dios la escucha más. No, Dios mira tu corazón, mira tu obediencia, mira tu deseo y el Señor lo hace para bendecir a los demás, pero al mismo tiempo, como te dije hace rato, también te bendice a ti al mismo tiempo. Dios derrama de sus bendiciones. Dios no detiene nada para él. Él lo quiere dar todo. Él es el dueño del oro y la plata y entre más le sirvas y más des, más hagas, el Señor más te va dando para que puedas dar más. En Primera de Corintios nos habla de más dones y habla de palabra de sabiduría. Es hacer o decir lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en cada situación. Palabra de sabiduría. ¿Cuántos no queremos ser sabios para no cometer errores y estar hablando cosas que no debemos y que después dije, ay, ¿para qué lo dije? Ustedes saben cuando ustedes sueltan una palabra y no es una palabra sabia y luego dices, ay, ¿para qué dije? Es como que si te sales afuera y hay mucho viento y tienes una almohada de plumas, la abres y la sueltas y las plumas empiezan a volar por todos lados y ya no hay manera de recogerlas. Y es así como cuando hablamos una palabra que no debemos, pero qué hermoso que Dios nos dé palabra de sabiduría para edificar a los demás, para cuando nosotros abramos nuestra boca. También está el don de palabra de ciencia. Dice esto es conocimiento, recibir revelación de forma sobrenatural sobre una persona o situación. Y te dicen, o está el predicador, como dije hace rato, detrás del púlpito y habla algo que nadie sabe, que solamente tú sabes y que está esa necesidad o ese problema y Dios te habla por medio de esa palabra. Es Dios revelándole al predicador, a tu pastor esa palabra. No es porque alguien le contó nada, sino porque es Dios hablándote porque te ama. Pero te tienes que recordar, como dije hace rato, una buena manera de saber que viene de parte de Dios es que no se va a contradecir lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Y también es don de fe. Esa fe que viene de parte de Dios como don es una confianza total en las promesas y en el poder de Dios para hacer cosas que no son posibles para el ser humano, para nosotros. Cuando pasan cosas así milagrosas, poderosas, nos quedamos asombrados, pero ni nos debemos asombrar, pues sabemos que no hay nada imposible para Dios. Hay dones de sanidades y Dios da la capacidad para que ores y traigas el poder de Dios sanador a esa persona. No eres tú, es Dios mismo dando vida, dando sanidad, dando vida en abundancia a los demás. Hacer milagros, esos son poderes sobrenaturales que nosotros en lo natural no los podemos hacer. Señales, prodigios que muestran el poder de Dios. Y también hay discernimiento de espíritus y con esto, en los últimos 10 minutos que me faltan, es de lo que voy a hablar. Discernimiento de espíritus es muy importante en la vida del cristiano, en la vida de una mujer que ama a Dios y que quiere hacer las cosas correctas. Discernir espíritus. O sea, ¿por qué la persona está hablando eso? ¿De verdad está hablando lo correcto, lo que dice la palabra de Dios? Entonces tú disiernes, eso como que se oye, no se oye bien, como yo he leído la palabra de Dios,
como que no va con eso. Entonces Dios te da el discernimiento de saber que esa palabra de esa manera no se aplica y que está fuera de contexto, fuera de orden. Entonces es muy importante el discernimiento de espíritus. Y también puedes percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determina si viene de parte de Dios. Y alguien me dijo una vez, estábamos hablando de algo de los dones y luego dijo, oh, yo sí creo que esto y lo otro. Dije, no, 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 mi amada, no es don de sospecha, es discernimiento de espíritu. Puedes sospechar y sospechar. No, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios y estar conectada con Dios, en oración, en intimidad, en adoración. De esa manera el Espíritu de Dios te puede hablar y te puede enseñar las cosas, no donde sospecha. Ah, dice en Hechos capítulo 16 que Pablo estaba caminando a la oración y por varios días una joven lo perseguía o los perseguía porque eran varios. Los perseguía y iba gritando detrás de ellos que ellos, háganles caso. Ellos están hablando palabra de Dios para salvación. Háganles caso, son siervos de Dios. Entonces, en una de esas, Pablo sabía que el espíritu que estaba en ella era porque estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y esa adivinación les daba ganancia a los amos de ella porque ella era una esclava. Entonces, los amos la usaban a esta muchacha para hablarles a la gente y decirles de su futuro y ellos hacían una gran ganancia con esta jovencita. Entonces Pablo lo sabía, el Espíritu Santo le dejó saber que eso no venía de Dios. Entonces en una de esas, Pablo ya enfadado por la situación de esta joven, porque el enemigo la estaba usando, porque la gente la tenía esclava, porque el enemigo la tenía esclava, se molestó Pablo porque él quería ver a la gente tanto libre como esclavo, ser libres de la opresión del enemigo, de la opresión de las personas. Entonces él voltea y dice al espíritu malo que salga y en ese momento sale de ella y ella queda libre. Y la gente que eran los dueños se enojaron tanto que lo acusaron con las autoridades y azotaron a Pablo y a Silas. A los demás no, nomás agarraron a Pablo y a Silas, que eran los líderes que iban enfrente y los metieron a la cárcel. Cuando estaban en la cárcel, todos ensangrentados, y dice la palabra de Dios que lo metieron a lo más profundo porque los soldados le dijeron al carcelero, cuídalos bien. Entonces él los metió hasta lo más profundo y luego los amarró. En ese tiempo no había como nosotros ahora que handcuffs, que son esposas, ¿no? Eran esposas de aquel tiempo porque eran unos maderas que los ceñían bien, aseguraban bien y los metieron hasta mero adentro y ahí los tenían. Y Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que ellos estaban cantando, alabando a Dios. Qué tremendo imagen es esta. Ellos cantando, alabando a Dios, los presos, dice la palabra de Dios, que los oían. Me imagino que el Espíritu Santo estaba actuando también en esos presos que estaban ahí, porque cuando ellos están cantando, de repente empieza a temblar y dice la palabra de Dios que todas las cadenas de todos y las puertas se abrieron, pero nadie se escapó, todos se quedaron ahí. Cuando llegó el carcelero, él sabía que si ellos se iban de ahí, que iba a pagar con su vida y él saca su espada para matarse y cuando él lo hace, Pablo lo mira y le dice, no te hagas daño, no te hagas nada, todos estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué momento!
tan fuerte para este carcelero, diciendo, ya aquí es el último momento de mi vida, mejor me mato antes de que vengan y me maten. Y Pablo le asegura, aquí estamos todos. Entonces él parece que ya había oído de que estaban hablando del evangelio, del poder de Dios. Dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y él les habló de la palabra de Dios y dice que ellos se bautizaron, toda la familia de él junto con el carcelero. Les limpiaron las heridas, los llevaron a comer a la casa, los trataron muy bien y luego a él les avisó a las autoridades y los dejaron ir libres. Eso es lo que Timoteo, el joven Timoteo, estaba experimentando en ese viaje misionero. Dice Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pablo conocía a Jesús, sabía que Él es el creador, el Dios eterno, que no tiene principio ni fin, que existe fuera del tiempo, es todopoderoso, soberano sobre toda la creación. Nadie puede frustrar lo que Dios quiere hacer. Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Acordémonos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno y es Dios mismo. Él no está limitado por el espacio y está presente en todo lugar y en todo tiempo. Nunca cambia en su ser, carácter o promesas. Él es misericordioso, lleno de gracia, de confianza y perfectamente bondadoso, y nos ama con amor eterno. Jesús dio su vida por ti y tú sabes, Él es el Rey de Reyes, si le conoces, y Señor de Señores. Él es el Salvador, nuestro Mesías prometido, el que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué me puedo preguntar hoy? Si yo sé que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, yo me puedo preguntar en esta tarde, ¿qué Dios me ha llamado a hacer? ¿Qué Dios te ha llamado a hacer hoy? ¿Cuál es tu ministerio hoy en día? ¿Qué don o dones te ha dado Dios a ti? ¿O qué dones te gustaría tener y qué dones le quieres pedir al Espíritu Santo? Cada uno tiene sus habilidades y su no sé hablar esa palabra, inigualable influencia espiritual para vivir su llamado y compartir el Evangelio. Dios es el que nos ha prometido equiparnos, ayudarnos y seguir adelante con esa unción, con ese poder, con los dones del Espíritu Santo para hacer de edificación y bendición a los demás. Así es de que te animo en esta tarde, activa el fuego que Dios ha puesto en ti. No permitas que queden cenizas solamente, o que una vez Dios me usó, una vez yo estaba haciéndolo. No, levántate en el nombre de Jesús y te animo aquí en Ministerio Mujeres de Impacto a que actives el fuego del don de Dios que hay en ti, por el mismo Dios que Él es que ha fijado los ojos en ti. A ti, Pablo, no te puso las manos, pero Dios Todopoderoso es el que te ha llamado para hacer y la mejor versión de tu vida
mientras existas en esta tierra. Qué bendiciones haber estado aquí con ustedes y ya son las 7. Y quiero dejarles un saludo antes de irme, invitarlas el próximo martes. Estoy bien gozosa porque el próximo martes va a venir mi amiga Amparo Rincón de aquí de Los Ángeles, California, a compartir con nosotros. Una pastora ya de una trayectoria larga que ama al Señor y la semana que viene les platico cómo nos conocimos y cuándo la volví a mirar. Pero qué gozo es haber estado aquí con ustedes. Un saludo fuerte a Verónica Noriega, a Blanca Rojas y a mi hermana Rosa Arriola, a María Cruz, a y gracias a todos los que estuvieron aquí, Anabel Patiño, las miro, Paola Chiquito, ya la había saludado. Bendiciones y si quieres escuchar otra vez, aquí se queda por un mes esto, si no lo oíste completo y si lo quieres escuchar o escuchar alguna otra predicación de Ministerio Mujeres de Impacto, ve a nuestra página de YouTube y ahí compartimos todos los mensajes de la palabra de Dios. Buenas noches, Dios te bendiga. Y muchas gracias a todos y especialmente a Iris Piñero porque se desveló con nosotros. Bendiciones, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros.